Muy buenas noches, docente, compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo de los derechos reales en un tema muy particular, el patrimonio cultural versus el derecho de la propiedad. Vamos a, en este caso, a ver un análisis del caso de la Casa Fernandini. Para eso vamos a mencionar los integrantes del grupo. Julka García, Claudia Vanessa, Peña de la Cruz, Gabriel, y Tomamani Jonathan. Puriza Quintana Ángela, Taco Gutiérrez Fernando José. Con el siguiente punto vamos a mencionar que tenemos un sumario de temas, puntos a trabajar en el siguiente trabajo. La introducción, el sustento jurídico, el tema, la presentación del caso, la controversia, el criterio jurídico y una conclusión final. Vamos a empezar por el primer punto, que es la introducción. Una breve introducción al caso. Tenemos que la Casa Fernandini es una joya arquitectónica del centro histórico de la ciudad de Lima, con un estilo ecléctico. Esto fue diseñado en el año 1913. El dueño de este patrimonio era un magnatiqueño minero, Eulogio Fernandini de Quintana. Tras superar etapas de abandono y de daños ocasionados por el terrorismo, el análisis de su historia resalta la importancia de la gestión pública y privada en la protección de la identidad nacional. Actualmente, este recinto es recuperado como un museo y un espacio cultural. La casona constituye un ejemplo vivo de la necesidad que preserve los monumentos históricos de nuestras futuras generaciones. Vamos a dar paso al siguiente punto a compañeros. ¿Cómo están, compañeros, docente? Bueno, el siguiente tema a tratar son los límites al derecho de propiedad frente a la protección del patrimonio cultural, ¿no? Bueno, en este caso, el derecho de propiedad permite al dueño usar y disponer de su bien. Sin embargo, si un inmueble es declarado patrimonio cultural, ese derecho tiene límites para proteger su valor histórico y cultural. Aunque el propietario sigue siendo el dueño, no puede modificar, remodelar o demoler el inmueble sin autorización de las autoridades correspondientes. Estas restricciones buscan cumplir la función social de la propiedad y conservar el patrimonio cultural para las generaciones actuales y futuras. Le doy pase a mi siguiente compañero con el siguiente punto. Sí, bueno, como siguiente punto tenemos el sustento jurídico. Este primer punto del sustento jurídico trataremos o veremos la Constitución en su artículo 70, que reconoce el derecho de propiedad, pero establece que debe ejercerse respetando el bien común y los límites de la ley. Además, en el artículo 21 dispone que los bienes declarados patrimonio cultural de la nación están bajo la protección del Estado. De igual forma, en el Código Civil reconoce las facultades del propietario, pero señala que éstas pueden estar sujetas a restricciones legales. Asimismo, la ley número 28296 obliga a los propietarios de inmuebles patrimoniales a conservarlos y a solicitar autorización del Ministerio de Cultura antes de realizar modificaciones o algún cambio. Asimismo, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana han señalado que el derecho de propiedad no es absoluto y puede limitarse cuando existe un interés público como la protección del patrimonio cultural. El siguiente punto que veremos también es acerca de la presentación de este caso que hemos elegido como grupo, ¿no? El caso es la Casa Fernandini, pues que trata sobre este conflicto entre el derecho y la propiedad y la protección del patrimonio cultural. Respecto a este caso, bueno, pues la Casa Fernandini es un inmueble histórico ubicado en el centro de Lima, declarado patrimonio cultural por su valor arquitectónico e histórico. Aunque pertenece a un propietario privado, su importancia para la sociedad exige una protección especial. Asimismo,
pues veremos diferentes puntos, cómo es que este caso nos lleva a una conclusión muy importante. Seguimos con el siguiente compañero. Siguiente. Muchas gracias por el paso. La controversia. Siguiente. Bueno, ¿hasta qué punto el propietario privado puede ejercer sus facultades sobre un inmueble declarado patrimonio cultural de la nación sin afectar el interés público y la conservación histórica? Esta pregunta enfrenta dos derechos que chocan: el derecho de propiedad que le garantiza al dueño usar y disfrutar y disponer de su bien, y el interés público de conservar el patrimonio como tal. Cuando un inmueble es declarado patrimonio, el propietario no puede modificarlo, restaurarlo ni transferirlo libremente, y encima tiene la obligación de conservarlo. Este es el caso justamente de Fernandini. Lo muestra con claridad. La casa fue declarada monumento histórico sin que el propietario lo pidiera como tal. Tras un atentado en 1988, la familia lo abandonó. Es así que el Estado amenaza con ejecutar estas leyes que regulan la norma. Entonces, esta sería la controversia como tal. Siguiente, por favor. Otro punto importante que debemos tocar es el criterio jurídico, el cual regula esto. La Constitución da respuesta base. El artículo 70 dice que la propiedad se ejerce en armonía con el bien común, y el artículo 21 establece que los bienes patrimoniales están subordinados al interés general. Aunque sean privados, las restricciones son válidas, puesto que la ley número 28/29/6 la concreta. Sin autorización del Ministerio de Cultura, al propietario no puede modificarla, puesto que tampoco restaurar ni transferir el bien, y está obligado a controlarlo bajo responsabilidad legal. Bueno, pero el Tribunal Constitucional ha fijado un límite claro mediante un principio de proporcionalidad. Estas restricciones no pueden imponerle al propietario una carga mayor al beneficio colectivo que genera. Y la propia Constitución obliga al Estado a fomentar y a apoyar esa conservación. Muchas gracias. Damos el paso al siguiente compañero. Bueno, por mi parte, me tocó las conclusiones. En primer lugar, los inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación, como la Casa Fernandini, son bienes de interés público y por tanto sus facultades de uso y disposición no son absolutas, sino que se encuentran restringidas para garantizar su preservación. En segundo lugar, la Ley número 28/29/6 y su normativa complementaria aseguran que el Estado, como custodio del legado histórico, establezca los límites necesarios para evitar de cualquier intervención de particulares altere la integridad o el valor arquitectónico del monumento. En tercer lugar, el derecho de propiedad se encuentra intrínsecamente limitado por su función social, lo que implica que el interés general de la colectividad por conservar la identidad nacional prevalece sobre el interés particular o comercial del propietario. Asimismo, se reconoce que el ejercicio del dominio privado sobre estos bienes debe alinearse con el deber de mantenimiento y protección, actuando el propietario como un custodio temporal frente a la sociedad. Finalmente, la puesta en valor de la Casa Fernandini constituye un referente importante para la protección del patrimonio histórico, consolidándose como un ejemplo de cómo la gestión responsable permite armonizar el derecho de propiedad con el deber estatal de salvaguardar los bienes culturales de la nación. Y asimismo doy por concluido nuestra exposición. Muchas gracias.